that. Cuando nosotros adoramos, hacemos eso. This morning, I'm here to present to you something from my journal. Vengo a traerle esta tarde algo de mi libretas. In 2010, the Lord spoke to me a word which I knew already initially, a portion of it. En el 2010 el Señor habló una profecía a mi vida que ya yo sabía, una He porción. told me to go back to a prayer that we learned in Jamaica, and we practice it very often at our church. Él me dijo que practicara la oración de que orábamos en Jamaica. I know it, and you all know that prayer too. Yo la sé y ustedes también saben esa oración. So I thought that the Lord just wanted me to just revise it. Y yo creía que Dios nada más quería que la revisara de nuevo. We went to, it was in store, the books were in storage, so I had to go to search for it. El libro que yo tenía estaba en un storage y yo tuve que buscar ese libro. I couldn't find it, and eventually we found it. No lo pude encontrar, pero eventualmente lo encontré. And I said, I'm just going to review the information. Yo nada más voy a repasar la información. As I started to do that, the Holy Spirit said to me, stop. I don't want you to use this information. I want you to start all over by yourself and research it. Mientras yo estaba leyendo, repasando, el Espíritu Santo me dijo, yo no quiero que revises, yo quiero que empieces de nuevo. All I had was the names of God. Todo lo que yo tenía eran los diferentes nombres de Dios. And I knew what they meant. Y yo sabía el significado de cada uno de ellos. So I started to write every time I met with the Lord in prayer. I would write what I heard. Y cada vez que yo me encontraba con Dios a solas, yo empezaba a escribir lo que Dios me decía. This wasn't the only topic I was looking at in my meditation time with the Lord. Y en mi tiempo de meditación no era lo único que yo buscaba. But eventually I realized that I had so much information. Y eventualmente yo realicé que tenía tanta información. Information that was actually rhemas from the Lord. Eran revelaciones que eran exactamente la rema de And I said Dios. to myself, this is a book. Y yo dije, este es un libro. So I decided when the Lord spoke to me one day, he said, prayer is like a cell phone. Y cuando yo estaba orando con el Señor me dijo una vez, la oración es como un celular. I never understood him, so I Googled I never had a cell phone at that point in time. But so I Googled just to see what the cell phone looked like. En ese tiempo que se me fue revelado no tenía yo un celular, eso yo tuve que irme a la computadora y ver lo que era un celular. I found a BlackBerry, a picture of a BlackBerry. That was what was available when I searched. Yo encontré una foto de un BlackBerry, que era el único teléfono que tenía en aquel tiempo. I took the picture and I saved it and I said, I still don't understand. Y yo tomé una foto de eso y lo guardé y dije, no entiendo, Señor. But then I got a picture of an iPhone. Pero entonces encontré una foto de un iPhone. And on the iPhone, when I saw the iPhone, Y cuando vi el iPhone, the word of the Lord came to me. la palabra de Dios vino a mí. And that was how I was able eventually to get the cover of the book. Y así es como eventualmente pude terminar el cover de mi libro. The Lord said, prayer is like a cell phone. And when I looked at the apps on the cell phone, Y el Señor me dijo la oración como un celular. Y cuando vi los programas del celular, I understood what he was saying. yo entendí lo que Él me estaba diciendo. So this morning, we are going to look at the famous prayer Y en esta tarde vamos a ver esa oración famosa that our Lord taught us. que el Señor Jesús nos enseñó. We all know the Lord's Prayer. Nosotros sabemos la oración de Jesús. But the Lord showed me to look at it through the lens of app technology. Pero el Señor me enseñó a verlo por el ojo de la tecnología. And that is why I call it the Holy Prayer Apps Technology. Y por eso le llamé la oración santa en la tecnología. One second, let me get to something like that. When you turn on your cell phone, when you look at the
the home screen, you will see some apps on it. Cuando tú te prendes el televisor y ves en la pantalla vas a ver diferentes programas. The Lord showed me that every time when the disciples came to him and they saw him praying, and one of them said to him, Lord, teach us how to pray. El Señor nos dice que cuando los discípulos venían a donde Él, en una ocasión le preguntaron, enséñanos cómo orar. And the Lord said to them, when you pray, Y el Señor le dijo, cuando ustedes oren, go inside your closet vayan dentro, enciérrense and shut the door y cierren la puerta and pray to your Father y oren a su Dios who sees in secret. que te ve en secreto. And your Father who sees in secret, Y tu Padre que te ve en secreto, he will answer you. Él te contestará. And when you pray, Y cuando tú oras, say, di. we all know it. Let's turn to the scripture, Matthew 6, verses 9 to 13. Vamos a ir a la escritura, Mateo 6, del versículo 13 al 19. Jesus said, go ahead. Jesús dice, When you pray, you must not be like hypocrites, cuando oren no sean como los hipócritas, for they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the streets, porque los amadores de sí están en las sinagogas y en that they may be seen by people. para que la gente los vea. But when you pray, go into your private room, Pero cuando tú ores, ve a un cuarto secreto, close in the door, cierra la puerta, pray to your Father ora a tu Padre who is in secret. que está en secreto. And your Father who sees in secret Y el Padre que está en los cielos, que te escucha en secreto, will reward you in the open. te da recompensa. When you pray, Cuando tú ores, do not heap up phrases no repitas as the Gentiles do, como los gentiles for hacían, they think they will be heard porque ellos creen que serán oídos for their much speaking. por lo que más hablan. Do not be like them, No seas como ellos, for your Father knows what you need before you ask him. porque tu Padre sabe antes que tú le preguntes. This is a prayer. Esta es la oración. Jesus then said, therefore pray like this. Así que Jesús le dijo, oren así. Our Father Padre nuestro, who is in heaven, que estás en los cielos, hallowed santificado be your name. sea tu nombre. That's the first app. Ese es el primer programa. Come thy kingdom, Hágase tu reino be done thy will, aquí en la tierra like heaven, como en los cielos. like earth. Give us today Danos hoy our daily bread. el pan de cada día. Next app. El segundo programa. Forgive us our debts, Perdona nuestras deudas, as we have forgiven como también nosotros our debtors. perdonamos a nuestros deudores. Next app. En la próxima programación. Lead us not into temptation, No nos metas en tentación, but deliver us from the evil one. mas líbranos del mal. For yours is the kingdom, Porque tuyo es el reino, and the power and the glory, y el poder y la gloria, forever por and ever. todos Amen. los siglos. Amén. If you notice on the cover of my book, I have a flame. Si ustedes notan en el cover de mi libro, tengo That was never in the prayer of Jesus. Eso nunca estaba en la oración de Jesús. But the Holy Spirit said, add that to it. Pero el Espíritu Santo me dijo, añade eso. Because that is the prayer of the Holy Ghost. Porque esa es la oración del Espíritu Santo. We are able to pray Cuando, in the Spirit. podemos orar en el Espíritu, Because Jesus is gone and the Holy Spirit is now here. porque Jesús se fue y el Espíritu Santo de Dios está aquí. If you notice on the cover of the book, there is a moon. Si ustedes ven en la portada de mi libro hay una luna.
what is a moon doing on a prayer book? ¿Qué es lo que hace una luna en un libro de oración? You see, when Jesus created the heavens and the earth, Cuando Dios creó los cielos y la tierra, the moon was the first satellite that was ever created. la luna fue el primer satélite que fue creado. And what the Holy Spirit began to show me was how technology is actually copying His technology, which is the technology of prayer. Y lo que el Espíritu Santo me enseñó, que la tecnología actual está copiando, imitando la tecnología principal que era la de Dios. He showed me that the satellite technology that is being used that we are familiar with Nos está enseñando que la satélite que nosotros conocemos is part of the scripture says, in the last days, knowledge will increase. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos la ciencia aumentará. Technology increasing is a divine sign and a teaching tool La tecnología avanzada es una señal for unbelievers of the reality that God exists and wants to get closer and closer to us. y nos enseña que a los que no creen que Dios existe y que se quiere acercar más y más a nosotros. Some people do not believe that God exists, Algunas personas no creen que Dios exista, yet they effortlessly believe and interact with remote technology, pero ellos sí interactúan con una tecnología which simulates the divine power of the Holy Spirit que simulacra el poder del Espíritu Santo the power of God who executes His will on earth. y el poder del Padre que ejecuta su poderío sobre la tierra. Likewise, so prayer is like communicating with God. La oración es como comunicarse con Dios. We are the first mobile device Nosotros somos el primer electrónico ever created. que en todo el tiempo se había creado. We get excited over the cell phone Nosotros nos emocionamos por un celular and how we can, from Mexico, Jamaica, Europe, talk to each other. y cómo nos podemos comunicar a larga distancia con todo el mundo. And people line up for iPhones, at least they used to do that. Y la gente se ponía en filas por horas por un iPhone, But there is nothing like us. pero no hay nada como nosotros. This device Electrónico called human being. se llama ser humano. We can stand right here, Nosotros no podemos estar aquí parados, talk to Jesus, hablar con Jesús, talk to God in heaven hablar con Dios en los cielos, freely. libremente, We can, because we are mobile. porque nosotros somos ese transporte. And the Spirit of God lives inside of us. Y el Espíritu de Dios vive en nosotros. And God in His creation built us with apps inside of us. Y el Espíritu Santo, Dios nos creó con apps, dentro de nosotros, programas, Sensors inside of us. sensores dentro de nosotros. And when we begin to pray, just as when you have your cell phone, when you get your cell phone, it doesn't come with all these apps on it. You have to download those apps to that phone. Cuando tú coges el teléfono por primera vez, no viene con todos esos programas, tú los tienes que bajar a tu programa, a tu teléfono. Also, each cell phone has a carrier. Y cada celular tiene una cobertura. AT&T, AT&T, what's the other one called? Verizon, T-Mobile. T-Mobile. But you see, our carrier is Jesus. Pero nuestro cobertor se llama Jesucristo. And that's why we have to pray in the name of the carrier. Y por eso tenemos que orar en el nombre de nuestro proveedor. Earth might have several carriers, La tierra y el mundo tendrán quizá un montón de proveedores, but we have the eternal carrier, pero nosotros tenemos el proveedor eterno and his name is Jesus. y su nombre es Jesús. And that is why when you pray, Y es por eso cuando tú oras, the only name that heaven recognizes, the only carrier that can take your prayer to heaven is Jesus. el único nombre que el cielo reconoce y el único proveedor que puede llevar tus oraciones al cielo es Jesús. Aleluya. The satellite is in the heavens. It is seeing what is happening on earth. El satélite que está en los cielos ve lo que está pasando en la tierra.
it takes several satellites to give Earth information on the different subjects. Y le toma varios satélites para darle a la Tierra bastante información de todo lo que está sucediendo. Each satellite has a mission. Cada satélite tiene una misión. When there's an uplink from Earth to the satellite, Cuando hay un mensaje de la Tierra al satélite, and the satellite has these sensors, and it takes images sometimes, and then it also sends back to Earth data. y entonces ese satélite, nosotros le mandamos información, a veces fotos, y ese satélite nos manda una data, una información a la Tierra. The operation of a satellite is seen in the scriptures. When Jesus came and he spoke to John, he gave us a glimpse into what is happening as we pray. El satélite para nosotros cuando Jesús vino aquí a la Tierra y le dijo al discípulo cómo orar. It tells us that the angels, when the prayers go up to heaven, Nos dice que cuando las oraciones van al cielo, it talks about the fragrant incense that goes up and the prayers collect in the golden bowl. I think it's the golden cup. nos dice que nuestras oraciones son elevadas al cielo como perfume incienso y son recogidas en unas copas de oro. And the angel takes the prayers and the angel throws it on the altar. Y los ángeles toman esas oraciones y los ponen hacia el altar en el trono. And then God, what he does, he sends back whatever response it is into the earth. Entonces Dios manda la respuesta a la tierra. So, just as the satellite Así como el satélite transmit data back to earth, manda información hacia la tierra, whether in image or information, sea en forma de imagen o información, when we uplink our prayers to God, cuando nosotros levantamos nuestras oraciones a it Dios, goes up into the presence of the Lord. va a la presencia de Dios. And the scripture tells us Y la palabra nos dice, that when they built the tabernacle in the wilderness, cuando ellos hicieron el tabernáculo en el desierto, Moses had to copy what was in heaven. Moisés recibió copia de lo que estaba en el cielo. And one of the furniture that was in front of the holy place Y uno de los muebles que estaban enfrente del lugar santísimo was the altar of incense. fue el altar de incienso. And the angel in Revelation tells us, Y el ángel en Apocalipsis nos dice, through John, a través de Juan, that when the prayers came from earth, the prayers of the saints, the angel put them in the golden bowl and presented it. que cuando nuestras oraciones suben hacia el cielo, los ponen en unas copas de oro y los presentan. That incense that took the prayer, when we pray, our prayer is not going up by itself. It's going up in the name of that incense, that sweet aroma that bore our atonement for our sins, and it goes up into God's presence. Y esa oración no va por sí sola, va con un aroma hacia la presencia de Dios. And like the satellite, Y como el satélite, in its operation, en su operación, God begins to answer our prayers. Dios empieza a contestar nuestras peticiones. Sometimes it's a vision. Quizás a través de visión, Sometimes it's a word from a God. veces una palabra de Dios. In other words, He's sending information and the solution back to earth. En otras palabras, Él nos está mandando la información y la solución a la tierra. And like the satellite, when it comes back to earth, the scientists, they have to decipher that information and know how to use it. Y así mismo los ángeles y allá cuando reciben esa información, así como el satélite, Él usa esa información y cómo utilizarla. We have the sensors of our spirit, soul, intuition, hearing, and seeing. Nosotros tenemos ese satélite en cuanto a nuestra visión, a verlo, a escucharlo y a sentirlo. And then we have to interpret that information for our lives. Y entonces nosotros tenemos que tomar esa información e interpretarla en nuestra vida. App technology enables us to do things that we are unable to do naturally. La tecnología nos ayuda a hacer cosas que naturalmente a veces no podemos hacer. Before we had app technology,
we would have to use our landline at home to make a call to our friends. Antes de tener la tecnología del celular, nosotros utilizábamos el teléfono de la casa para llamar a nuestros amigos. But because of app technology, we can talk to people on Facebook, we can talk to people all over the world from where we are. Even in this room, we can call someone who is downtown, who is in another country, because of that. Y por la tecnología nosotros nos podemos comunicar a través de Facebook a personas que pueden estar lejos en otros países. The technology increased, whether in communication or other areas. La tecnología incrementa, sea en tecnología o en otra información o otra área. It's about us having things done by the most effective and quickest means. Es enseñándonos cómo hacer cosas más efectivamente. The increase in knowledge is a prophetic link related to the quickness of the second coming of our Lord. Esta tecnología es un abrir de ojos enseñándolo acerca de lo que es como un ejemplo de lo que es la segunda venida de Jesús. As you see different devices and technology being disclosed to the nations, Así como tú ves distintas tecnologías siendo abiertas a distintas naciones, you have to think about the coming of the Lord. tienes que pensar acerca de la venida de Jesús. So the increase in knowledge is the increase in knowledge or technology is a way of signaling the winding down of the ages and ushering the quick coming of our Lord. La sabiduría es una señal de que la venida de Jesús está cerca. El crecimiento de la tecnología. Jesus, the fragrant carrier of our prayers, Jesús, el que cargó por nuestras oraciones, he's taken us into a realm nos está llevando a un nivel in which we are able to understand en lo the que deep podemos, things of en lo God. que podemos escuchar las cosas profundas de Dios. In app technology, Una tecnología de programa, when you touch the Facebook icon or the Twitter icon or the X icons, cuando tú tocas esta programación como el Facebook, el Twitter, it takes you into another realm. te lleva a otra dimensión. And that is exactly what is happening when God is praying, when He's teaching His disciples about the name of God. Y eso es exactamente lo que sucede cuando Dios nos enseña cómo comunicarnos en el nombre de Jesús. It's not a mistake that He started out with God's name. No es un mistake, no es un error de que él empezara con el nombre de Dios, del Padre. In the Hebrew lifestyle, they learned how to differentiate the names of God. There were two names of God that, as the Lord spoke with them, they were able to understand the concept of His name. En el hebreo ellos enseñaban el concepto de lo que significaban los nombres. Y hay dos nombres de Dios que predominaban. So they learned how there are two things they learned. There was two phrases, two names. Hilul Hashem versus Kiddush Hashem. Habían dos formas que ellos reconocían Hilul Hashem versus Hilul Hashem. Kiddush Hashem is talking about things that you do that will cause disrespect to His name. Hilul Hashem son las cosas que tú hacías que causaban un no respeto al nombre de Jesús. And Kiddush Hashem refers to things that would bring glory to His name. Y Kiddush Hashem era lo que significaba que traía gloria a su nombre. So Jesus says, when you pray, Y Jesús dijo, cuando tú ores, you say, hallowed be your name. tú le dices, glorificado sea tu nombre. Hallowed is the same for holy. Glorificado es lo mismo que santo. He says, do not bring disrespect to my name. No traigas desrespeto al nombre de Jesús. I want you to make that name holy. Yo quiero que hagas ese nombre santo. The angels in Revelation teaches us something. The choir in Revelation. El coro en Revelación de los Ángeles nos enseña algo. They do not say, oh, He is going to be holy. They sing, holy, 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 Lord God Almighty,
the omnipotent, and that is how they praise him. Ellos no dicen el que va a ser santo, ellos dicen santo, 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 Dios todopoderoso, y así es como cantamos. In the Proverbs teaches us that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. En Proverbio la palabra nos dice que el principio de la sabiduría de Dios es el temor a Jehová. And that word fear, it means a reverential fear of the Lord. Y temor significa reverencia a So, Dios. right, it's the same concept. It means that we praise him, we magnify him, we glorify him before we ask anything of him. Y lo que quiere decir que nosotros le adoramos, lo glorificamos, lo exaltamos antes de preguntarle o pedirle algo. So that is when we go to pray, that is what we do. We started out with God's name. Y así es como nosotros debemos hacer cuando empezamos a orar, empezamos con el nombre de Dios. And God's name is holy, is a source of wisdom, and that is really what we're saying. He's saying he's a source of wisdom. Y el nombre de Dios es santo, es el proceso, es la que nos da la información, la sabiduría. These disciples were Jews. Estos discípulos eran judíos, But yet God didn't tell them to go to their prayer book or their Jewish prayers. pero aún así Jesús no lo dijo, vayan a su libro o a el libro de los judíos. He told them he showed them a new way of praying. Él le enseñó una nueva manera de orar. But yet, it is based off some of their prayers, because there's one prayer that when Jesus said, "Hallowed be thy name," normally the Jews would pray, "O God, King of the universe." Y era similar a la de los judíos, porque cuando dice, glorificado sea tu nombre, los judíos decían, el que es el rey de las naciones. But this time he says, Abba, he says, Father. It's a closeness to him. Pero esta vez él enseña a ser un poco más cercano a Dios, le dice, Padre, To sanctify his holy name. santifica tu santo nombre. Respect and adoration of his holy name is very important. El respeto y la admiración de su santo nombre es bien importante en la oración. So, as the Lord taught them how to pray, Mientras el Señor le enseñaba cómo orar, he continued the prayer, and then he said, "Come thy kingdom. y continuó la oración y diga que venga tu reino. Come thy kingdom." Why would he say, "Come thy kingdom," and not talk about, come thy prosperity first? Porque él decía venga tu reino y no decía que venga la prosperidad a nosotros. Because for anything to happen on earth, it has to occur in heaven first. Porque para que todo sea sucedido, hecho aquí en la tierra, tiene que primero comenzar en el cielo. Jesus demystified prayer. Jesús demostró en la oración. And he's saying to that, bring the kingdom of God on earth. How is that done? How do you bring the kingdom of God on earth? Y él decía que traiga tu reino aquí en la tierra. ¿Cómo se hace eso? The kingdom of God, when you preach the gospel, that's the kingdom coming. Cuando tú predicas la palabra de Dios, eso es bajar el reino de Dios aquí en la When tierra. you pray for the sick, that's the kingdom of God. Cuando oras por los enfermos, ese es el reino de los cielos. Why is he saying, "Come thy kingdom"? It's because Satan, every day, Satan is accusing the kingdom of God, which is the church, anything that has to do with God. He is every day chanting, "Kill this, kill the Christians." He is doing that, and God is saying, every day Satan is saying that his kingdom needs to come. We need to bring the kingdom of God in the earth by preaching the gospel, by praying. Every time we pray for our children, everything that has to do with the kingdom is important to God, because in the end, the kingdoms of this world will become the kingdoms of our Lord and his Christ. And he's saying, keep on saying that, bringing the kingdom. ¿Por qué fue que Jesús dijo que venga a ser tu reino aquí en la tierra? Era porque el enemigo hasta el día de hoy sigue haciendo lo mismo, queriendo matar el reino de los cielos a los cristianos y destruir el reino de los cielos. So Jesús tuvo que decir, trae tu reino, aleluya, porque en cierto momento, en cierto tiempo, aún el reino de Satanás va a tener que adorar y pertenecerle al reino de Dios. There is no technology superior to prayer. No hay ninguna otra tecnología más grande que la oración.
There is no scientist, there's no app that is going to be superior to our holy app called Jesus. No hay ningún programación o ningún científico que sea superior a nuestra oración y comunicación con Dios. Aleluya. So all technology is copying what Jesus has done. Y toda la tecnología hoy en día está copiando lo que Jesús ha hecho. Jesus said to them, when you pray, say. That word pray is very important. Jesús le dijo, cuando oren, digan esto. Y esa palabra orar es bien importante. The word is translated, let's say that, La palabra orar es traducida pro, you, Aleluya. com, ai. ahí. Komai. Prosukomai. And that word, Y esa palabra it means prosecutor. significa prosecurador. That means Lord is saying, when you are praying, Así que Dios está diciendo, cuando tú oras, don't be timid. no tengas miedo. A prosecutor brings charges against a defendant. Un procurador trae los cargos a hacer a un asesino, a un que está siendo culpable. And you hear sometimes there are indictments being coming down against a person. Y ustedes han visto que han venido las leyes en contra de una persona. The prosecutor accuses you of doing something. El procurador te acusa de hacer algo. And God said, that's the same way I want you to pray against the enemy. Y así el Señor nos dice, así quiero que ores en contra del enemigo. Every day he's blaspheming the name of God. Todos los días están blasfemando el nombre de Dios. And we can come against his word. Y nosotros tenemos que venir en contra de esa palabra. If you don't like things that are happening, Si a ti no te gustan las cosas que están sucediendo, God has given you the authority Dios te ha dado la autoridad in the name of en el Jesus nombre de Jesús to take down what you dislike, which is against the things of God. te da la autoridad de tumbar lo que a ti no te agrada, que está en contra de la palabra de Dios. And in that way, that's the kingdom coming. Y así es como bajamos el reino de los cielos aquí.